No es que yo quiera criticar al presidente Barack Obama, pero recuerdo el discurso del Cairo inmediatamente. Fui a buscar ahí, donde dijo, la única opción, que no es la guerra, es la democracia, son las elecciones libres, la libertad de expresión y la libertad de religión. Parece muy inocente el discurso del Cairo comparado con el de hoy. Sí, por supuesto que yo creo que ha ganado en experiencia y ha visto que no cómo es la realidad. Pero bueno, cuando hablamos del Cairo, ¿verdad? Estábamos en una situación, no existía ISIS, no estábamos con este problema, estábamos hablando de una especie de reconstrucción, ¿no?, de Oriente Medio después de la guerra de Irak. Y hay que ver esos discursos en ese contexto. Sí, pero ya si bien es verdad que ese discurso al final le pasó factura por cosas que pasaron después, ¿no? Claro. Este nuevo discurso veremos hasta dónde llega, ¿no? Sería también pero le dio la razón a los cuestionable, recelosos, los que dijeron, bueno, cuidado con lo que está pasando en Libia. Porque, bueno, y vemos los italianos están pidiendo nada menos que invasión, porque ellos se ven invadidos demográficamente. ¿Hay solución pacífica? Yo diría que aquí necesitamos algo no tan pacífico. No creo que haya una solución pacífica en realidad, que no. Donde existe un genocidio, donde estamos viendo ese tipo de barbarie, hay que atacar violencia con violencia. Pero no se puede sacar de la ecuación una vez más el aspecto ideológico. Hay que precisamente comenzar por ahí. Es lo que está haciendo precisamente Barack Obama y que ha tenido una crítica gigantesca por parte del sector conservador y del sector republicano, que no les ha gustado porque pues ellos precisamente también les gusta participar en ese, digamos, en esta guerra cosmológica donde ellos también tienen un lugar y son ellos representando el bien contra el mal. Eso les gusta, hacerle eco a eso. Estás escuchando mucho a Fernando Espuela. Pero se necesita una parte ideológica y eso yo creo que es una estrategia válida. Si no sirve, y sobre todo yo creo que es para precisamente salvar a los muchachos de Mira, si estamos preocupados por lo que está pasando precisamente con nuestros muchachos aquí en Estados Unidos, por lo que pasó en Copenhague, por lo que está pasando en Australia, en Europa, nos tenemos que poner entonces, como diríamos nosotros en Colombia, las pilas. Están atacando los lugares elegantes, Sydney, Ottawa, París, Copenhague. Y bueno, ellos tienen unas características precisamente que ahora, los hace víctimas de eso. Ha tenido buen impacto a nivel internacional. Estuve revisando. Por ejemplo, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado la idea de no etiquetar, dijo él, ¿no?, el extremismo violento como islamista. Dice que la semiótica del lenguaje es importante. Yo aterrizo un poco en el tema de Miami, cuando los cubanos nos negamos a decirle presidente a Fidel Castro, a Raúl, dice que somos unos extremistas, que no sé cuánto, ¿no? La semiótica tiene una importancia, claro, porque cuando tú legitimas con un nombre, con una etiqueta, o como cuando castigas, pues tiene sin duda una importancia, pero... Y sobre todo de una potencia mundial. Claro, deja ponerme ya las gafas porque no encuentro aquí las cosas. No, es interesante el discurso de Obama, ¿no?, donde dice él, vuelve un poco con el espíritu del Cairo, ¿no?, a decir que, bueno, no está, el presidente evita el término yihadismo, el país dice que es puro malabarismo, tengo todas esas anotaciones, ¿no? Culpó al gobierno de Irak, como habíamos dicho, ¿no?, por no gobernar de manera inclusiva. ¿Cómo se puede gobernar de manera inclusiva? ¿Qué cosa es eso? El problema de Irak con la inclusión está muy relacionado con la política que se llevó a la hora de desmantelar el régimen de Saddam Hussein. Uno de los errores que cometimos en aquel momento fue en dividir a Irak entre perdedores y ganadores. Irak era un país bajo una dictadura durísima, donde no solo los kurdos y los chiitas sufrieron, también los sunitas. Es decir, se vendió esta idea de que el régimen era suní y solo dio beneficios a los suníes, pero eso era solo una parte de la historia. Saddam Hussein utilizó a todas las sectas, utilizó a todos los ciudadanos en su propio beneficio cuando le interesó. Quiere decir que pervirtió por completo el Estado, como un dictador, como muchos otros dictadores. Sí, pero como buen dictador tenía de todas maneras ahí el control de esas... es como Yugoslavia, ¿no? Bajo Tito, pero que no podíamos decir que estaba tranquilita. Que su familia, a lo mejor su tribu más cercana, a lo mejor sí se beneficiaron, pero
hablando de la comunidad suní, que es importante, estás hablando más del 20% de Irak, era absurdo, ¿no?, decir que toda esa gente estaba beneficiando a expensas de kurdos o de chiitas. Y ese fue el problema, que desbandamos a mucha gente de sus puestos de trabajo, funcionarios, profesores, miembros del ejército, que por el simple hecho de haber participado del partido Ba'ath, que como tú sabes, por ejemplo, en Cuba, en muchos otros países donde existe un régimen totalitario, si no perteneces al régimen es que no trabajas, es que no... Vivir fuera que no puedes acceder del Estado es vivir en el error, ¿no? Ese es el problema. Vamos a la foto que habíamos, y me gustaría las opiniones, sobre todo la opinión de Stephanie como mujer, ¿no? ¿Es cierto esto o son cosas que se distribuyen en internet alegremente? Después me puse a buscar videos de la Universidad de Teherán ahora mismo y sí vi que todas las mujeres están tapadas, y en Afganistán, bueno, sabemos todo lo que ha ocurrido. Bueno, eso no solamente nos interesa a las mujeres, nos interesa a todo porque pues obviamente somos la mitad de la población universal. Y es precisamente, es importante hacer esa distinción, ¿verdad? El proceso tan retrógrado que se está viendo. Pero ojo que hay que hacer una observación aquí. El hijab, o lo que mucha gente entiende como el velo, para muchas mujeres no es que no significa una, digamos, una represión por parte de su entendimiento. No llega a ser una anulación de la persona. No, por ejemplo, en el aspecto de Irán, por ejemplo, y para muchos lados, precisamente del Medio Oriente, también una vez adquirido su independencia, mira, es un símbolo... Imágenes de la Universidad de Teherán. Ellos están en camisa, sí, occidentalizados sí, completamente, pero las mujeres no, ¿eh? No, porque la mujer es un símbolo cultural. La mujer lastimosa tiene... convertirla en objeto. Claro que sí, claro que sí. Te he dicho que ha sido convertida en un símbolo cultural, en donde se trazan precisamente los límites culturales, geográficos y todo lo que tiene que ver precisamente con el honor, ¿no?, de una familia o de un estado, etcétera. Pero en este caso, el velo o el hijab, como en realidad se dice, cumple un rol muy interesante. En este caso, es no solamente la religión, representa el pañuelo nacionalismo de la muchas persona. aldeas de países es una manera de representar eslavos. su nacionalismo, porque de otra manera, lo que les permite el Islam en este caso es una identidad. A ver, Obama. Porque a falta de no tener una nación o una unión que diga Dijo política, Obama no. hoy: cuando la gente se siente oprimida o siente que se le niegan sus derechos, cuando se silencia la disidencia, se alimenta el extremismo violento. Yo vuelvo a pensar en Cuba, disculpa que los meta en este tema, ¿no? ¿Cómo es posible que estás proponiendo la guerra por estas razones en un lado y estás premiando a un régimen por el otro? Dijo más, dijo, bueno, en el del Cairo, volví al del Cairo, la única opción es la democracia, elecciones libres, libertad de expresión, libertad de religión. Y a mí me sigue... Estoy de acuerdo con Obama, no puede ser terrorismo islámico, tiene que ser terrorismo, pero tiene que ser también el terrorismo de las FARC, tiene que ser también el terrorismo de Estado, tiene que ser también el terrorismo que se está impulsando desde Moscú, con lo que están haciendo con la invasión a Crimea. Entonces, claro, ¿está Estados Unidos listo para liderar esa guerra global contra el terrorismo o van a ser selectivos? ¿Se van a dar el abrazo en Panamá, Raúl Castro y Fidel, en Panamá, donde hace un año acaban de coger un barco lleno de armas para Corea del Norte? Tú me vas a decir si eso no es apoyar el terrorismo internacional o Corea del Norte no es terrorismo. Mira, las relaciones internacionales... O otro tipo de terrorismo. Las relaciones internacionales no tienen, no en realidad... No el terrorismo cibernético, acaban de piratear a Sony. Bueno, mira, las relaciones internacionales, como mucha gente piensa, no se trata en realidad de hacer amigos. Se trata de tener ventajas políticas y punto. Lo que nos conviene aquí, entonces aquí hacemos esta cosa. Y puede ser muy selectivo. Mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando, comparando lo que ha hecho ISIS y lo que pasa también en Arabia Saudita. O sea, hemos visto, por ejemplo, la cantidad de violaciones a los derechos humanos constantemente en Arabia Saudita y no se dice nada. ¿Por qué? Porque nos interesa el negocio que tenemos con Arabia. ¿Sabes qué significa esa música? Los comerciales. Que tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos, 1000 preguntas para un problema complejo aquí en El Espejo.